Bueno, hermanos, creo que siempre hemos usado, bueno, yo lo he usado algunas veces para ilustrar lo que sea, esta situación de la moneda. Cuando sí mostramos la moneda y decimos que hay dos caras. Queremos mostrar el lado de una cara y después dice, este es el otro lado de la cara de la moneda, para mostrar algunas cosas. Sí, como digo, muchas veces lo he usado y estuve pensando en las dos caras de la moneda, pero esto me llevó a un poco a reflexionar con el tema que hoy pues voy a comunicar, pensando en las dos caras de la vida. Bueno, creo que todos de alguna manera experimentamos esto y lo explico. Cuando digo las dos caras de la vida, para mí es muy específico, muy detallado esto como parte también de este mundo, donde estamos usted y yo. Y bueno, las dos caras de la moneda para mí es una parte o un lado es cuando estamos bien, y lo pongo entre comillas bien, ¿no? Cuando estamos bien, estamos disfrutando, tal vez ahora mismo usted y yo estamos bien, aparentemente, o tal vez está en el otro lado de la cara de la moneda, tal vez está en la otra faceta de la vida, donde podemos decir que no estamos bien, estamos tal vez mal, afligidos, con dolor. Entonces, prácticamente la vida para mí es como esa montaña rusa que sube y baja, que nuestra vida a veces puede estar muy arriba, pero muchas veces también puede estar bien abajo. Y ahora lo generalizo, esto es para cristianos y no cristianos. Esa es la vida. No es que la vida del cristiano siempre está arriba, siempre disfrutando lo bueno, no siempre es así. Es que este mundo donde estamos, cristianos y no cristianos, es un mundo de caos, un mundo imperfecto, un mundo que va a la deriva. Entonces, hay muchas circunstancias que se generan o que tenemos que presentar en el futuro, o tal vez a usted ya les pasó también hacia atrás en su pasado. Bueno, no sé si me está captando esto de las dos caras de la vida, cuando estamos bien y cuando estamos mal. Y la cosa es que, ¿cómo reaccionamos? Bueno, si vemos en un lado cuando estamos bien, la reacción quizá es de alegría, de gozo, de esperanza, de compromiso, bueno, una serie de cosas que puede pasar. Pero ¿qué tal al otro lado el otro lado de la cara de la vida? Cuando estamos mal. ¿Qué tal? Hoy podemos decir que estamos bien y de pronto en la tarde una noticia. Esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Yo muchas veces pienso en esto, una noticia que de pronto pues nos llega y decir, ¿sabe qué? Acaba de fallecer su hijo, su hija, su esposo, su esposa. Bueno, ¿cuál es nuestra reacción? De estas noticias nos puede llegar en cualquier momento y como que nosotros queremos esquivar, queremos evitar un poco esto, que no nos llegue, pero esta es la realidad de la vida. Y no quiero ser negativo en esto, más bien mostrar con más precisión, más cercanía todo lo que vivimos ustedes y yo en este mundo. ¿Y qué tal cuando hablamos de las enfermedades? De pronto estamos bien, con buena salud y hay un malestar, vamos al médico y nos detectan una enfermedad muy crítica, muy grave. Bueno, no sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, el asunto es cómo reaccionamos, cómo es nuestra actitud en estos momentos, cómo recibimos la noticia. Bueno, como humanos, pues, cómo es nuestra reacción generalmente es con mucha aflicción, mucho dolor. O sea, y no queremos que suceda esto. Entonces, esto para mí es el lado difícil, digamos, de esta cara de la vida. Bueno, pero el Señor nos quiere mostrar las dos cosas. Digo esto porque siguiendo aquí el Evangelio de Mateo, nos encontramos con otro pasaje que justamente nos va a mostrar un poco lo que estoy mencionando. El Señor Jesús es claro, es el Señor el que muestra con mucha precisión las cosas. Y si puede abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, seguimos ahí en Mateo, sí, hoy nos toca el capítulo 9. Bueno, estamos ahora saltando algunos pasajes, pero la idea es recorrer por todo el Evangelio de Mateo. Y hoy vamos a topar este texto que está en Mateo 9, capítulo 9, verso 18 en adelante, hasta el 26.
Por favor, tenga abierto ahí su Biblia, Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 18 en adelante. Voy a leer este pasaje. Mientras él, ¿quién es él? Jesús. Mientras él les decía esto, un dirigente judío llegó, se arrodilló delante de él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y fue con él acompañado de sus discípulos. En esto, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Pensaba: si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo: ánimo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. Cuando Jesús entró en la ciudad del dirigente y vio a los flautistas y el alboroto de la gente, les dijo: váyanse, la niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero cuando se les hizo salir, entró él, tomó de la mano a la niña y ésta se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella región. Bueno, es un pasaje que me hizo pensar mucho, reflexionar y también sacar algunas conclusiones de todo esto, prácticas, como ustedes van a ver ahora en este mensaje. Y claro, pensé lo que es el dolor en medio de la aflicción. Aquí hay dos casos que nos presenta Jesús. Uno es un padre que acaba de perder a su hija, acaba de morir. Imagínense, piense esto, la noticia que le dan al papá que su hija ha muerto. ¿Cuál fue la reacción? Y de pronto una mujer que por 12 años estaba con una enfermedad muy crítica. Bueno, dos personajes con aflicción, con dolor. Bueno, ¿cómo reacciona el Señor? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué nos muestra ahora también? Hoy es esto también muy cotidiano. Como dije antes, puede en cualquier momento morir cualquier familiar, ser querido, y que en cualquier momento podemos caer enfermos. ¿Qué nos dice el Señor con respecto a esto? En medio del dolor, porque no podemos esquivar. Somos humanos, somos muy sensibles ante esto y sí nos puede doler muchísimo. Mucho dolor en estas circunstancias. Entonces, el dolor en la aflicción. En primer lugar, vamos a ver aquí en esta primera parte el dolor por la muerte de un ser querido. Y bueno, me toca hablar un poco de lo que es la muerte. En la mañana también lo mencionaba esto. Bueno, yo he enseñado, he predicado de estos temas de la muerte en un velorio, un funeral. Bueno, ahora es un domingo, Día del Señor. Bueno, nos toca o nos corresponde también este texto y quiero hablar algunas pautas de esto del dolor por la muerte de un ser querido. Tal vez ahora mismo usted y yo no estamos experimentando, pero como digo, ¿qué tal? Mañana, más tarde. El Señor nos quiere preparar ante todo esto y tener una buena actitud hacia lo que tenemos que enfrentar, hacia el dolor o la aflicción. Bien, el versículo 18 y 19 que acabamos de leer, dice: mientras él decía esto, el contexto que nos muestra este pasaje es que Jesús estaba enseñando la palabra, seguramente había multitudes y si ustedes pueden ver unos versículos antes, justamente el Señor estaba hablando acerca del ayuno. Era un tema que estaba expresando, enseñando, y ahí ya me imagino rodeado de muchísima gente, el Señor Jesús, sí, y Él era el centro que estaba enseñando, cuando de pronto ahí, imagínense, como ahora de pronto, bueno, solo quiero imaginar que aquí está el Señor Jesús, está predicando, nosotros estamos muy atentos, escuchando a sus enseñanzas, cuando pronto por esa puerta entra un hombre quizá dando gritos, llorando. No le importa interrumpir lo que Jesús está enseñando, Él está compartiendo la palabra, ¿sí? No le importa entrarse por ahí, por el acceso y se acerca donde Jesús, Él está llorando y gritando, ¿sí? Y luego se arrodilla delante de Jesús y le dice: Jesús, mi hija acaba de morir. Bueno, los demás no sé qué estarían pensando, ¿no? Para nuestro tiempo, diríamos, se fue por encima de los ujieres, no le importó. Ahí los ujieres sin dejar entrar, no me importa, los empujó y gritó y la gente de pronto decía: hey, hagan callar a este señor, Jesús está hablando. No le importó para nada. ¿Por qué? Porque su dolor
Era tremendo. Su aflicción era muy grande. Y se postra y se arrodilla delante de Jesús y le dice que su hija acaba de morir y le dice que vaya a la casa, que ponga la mano sobre ella, porque si pone la mano de Jesús en ella, dice, vivirá. ¿Qué es esto? Es la fe. Bueno, es un cuadro que nos presenta aquí estos primeros versículos. Yo quiero mostrar un poco lo que es la muerte, tratar de entender primero a este hombre, este dirigente judío. Seguramente era un dirigente religioso, una persona tal vez muy importante, y acaba de perder a su hija. Bueno, la muerte, ¿qué enseña la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte? Solo algunas pautas aquí para tomar en cuenta. En primer lugar, la muerte, según la Biblia, es inevitable para todos. Claro, el Señor nos muestra que somos peregrinos, que llegamos aquí, nacemos y después vamos a morir y salimos de este mundo. Es inevitable para todos. Nadie puede escapar de la muerte. Pero sí se han dado cuenta que muchos se aferran a esto, luchan y no quieren. Y está bien por un lado, pero vamos a ver aquí qué es lo que nos dice el Señor. Por ejemplo, en el Salmo 89, 48 dice la pregunta: ¿quién hay que viva y no muera jamás, o que pueda escapar del poder del sepulcro? Bueno, el Señor nos muestra esto, pero esto es muy sabido para todos. Esto es claro. Yo creo que esto es muy conocido, de que un día pues nos va a sorprender la muerte a todos. Entonces es inevitable para todos. Esto tenemos que entenderlo, pero a veces no queremos entender. No queremos, sí, el Señor nos dice, pero nosotros queremos a veces irnos por encima de la voluntad de Dios, de lo que Dios estableció. En segundo lugar, aquí podemos ver que la muerte es una determinación de Dios. Dios lo determina. Para mí esto sí es un asombro bien grande, un impacto cuando revisaba esto. Es una determinación de Dios. Eso quiere decir que Dios es el que dice, pues hasta aquí no más, ¿sí? Te llegó la muerte, punto. Él es el que determina. No somos nosotros los que, por más que nos esforcemos, vivamos más. A la final, el Señor es el que determina. Y mire lo que dice aquí el Salmo 139, 16. El salmista lo expresa de esta manera: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. ¿Qué nos muestra? ¿Qué nos expresa esto? Que prácticamente sus días y mis días están contados. Cuando el Señor nos dio la vida, Él nos diseñó y de paso dijo, tú vas a estar aquí en la tierra tantos días. ¿Usted sabe cuántos? No, yo no sé, pero el Señor sí sabe. Antes de que ya nos forme, o cuando estábamos en gestación, cuando estábamos en sus manos, cuando Él nos estaba diseñando la vida, Él estaba diseñando el tiempo que íbamos a estar acá. A unos ha dado más, a otros menos, ¿sí? A unos muy poco, por eso mueren los bebés, los niños, y otros pues están 100, 110, 120 años, otros más o menos la mitad. Bueno, esto para mí es como un misterio, pero como seres humanos no lo queremos ver así. Pero el Señor nos dice claramente en su palabra que Él determinó los días exactos que aquí usted y yo vamos a vivir. Y cuando llegue ese día, pues no vamos a poder hacer absolutamente nada. Ni médicos, ni clínicas, ni el dinero, pues nada. Si llegó el día, pues el Señor nos llevará y punto. Así lo entiendo esta parte, ¿no? La muerte es una determinación de Dios. Ya, así lo ha establecido nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso. Hablando de la muerte, también podemos decir que la muerte es la separación del espíritu y del cuerpo. Cuando nos llegue la muerte va a haber una separación. El cuerpo, lo físico, esto pues, como dice la Biblia, fuimos tomados del polvo y al polvo vamos a regresar. ¿Sí? Nos enterrarán en una tumba, como sea, pues, y todos vamos a ser nuevamente polvo o tierra.
Pero hay ese hálito de vida que sopló el Señor en nosotros, que es el alma o el espíritu, ese ser que es inmortal, que no se destruye. Entonces hay una separación del cuerpo y el alma. ¿Y dónde va el alma? Pues también la muerte, podemos decir aquí, que es la separación del espíritu o es la puerta al destino eterno. La muerte es la puerta al destino eterno. Y nos dice Hebreos 9:27, y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Pues bien, el momento que nos llegue ese día establecido por el Señor, pues automáticamente entraremos, según la Escritura, a ese juicio final. Donde vamos a entrar ahí a ese juicio donde el abogado, el defensor, el juez y de todo, pues es Jesús mismo. Y Él va a establecer el destino de cada uno en la eternidad. Sea para la gloria, para la vida eterna con Jesús, o serán pues condenados para una eternidad sin Dios, fuego eterno, infierno, en otras palabras. Eso va a estar establecido, y cuando llega la muerte, pues ahí esa es la puerta al destino eterno, con el Señor o sin el Señor para siempre. Ahí se va a definir todo esto. Después voy a aclarar un poco más este punto. Y bueno, en medio de todo esto, de lo que es la muerte, claro, ya vimos en este judío, ¿sí? Esta persona importante que era en el área religioso en ese tiempo de Jesús, que perdió a su hija. Ya podemos imaginar y ver cuál fue la reacción, así como cualquiera de nosotros reaccionaríamos, o ya ha reaccionado usted, de mucho dolor y de mucha aflicción. Pero en medio de todo esto, de la reacción, en primer lugar hay un detalle que deberíamos observar, que ahora tal vez lo podemos entender, porque cuando nos suceden estas cosas no entendemos. Y está bien, o sea, en esos momentos sí, pero cuando reaccionemos un poco más, sepamos entender con más claridad, más exactitud lo que es la voluntad de Dios. Me explico, claro, la reacción, aflicción, dolor, pero a primera instancia hay negación. ¿Cómo es esto de la negación? La frase no puede ser verdad. Viene la noticia de que ha fallecido nuestro ser querido, negamos. No puede ser. No es verdad. O dígame que no es verdad. No es verdad y no es verdad. Y nosotros pues automáticamente queremos negar. O dice, tal vez estoy dormido, despiérteme, quiero despertar porque parece que esto es un sueño, porque no es verdad, no es realidad. Ese es el primer paso que a veces los seres humanos lo tenemos, ¿no? Negar. Y está bien, por un lado, ¿no? Somos humanos y somos seres muy sentimentales, emocionales en todo sentido, y esto sí nos duele, no puede ser verdad. Y después de que reaccionamos un poco, cuando ya analizamos que sí es verdad, nos enojamos. Nos enojamos con los médicos, estos médicos que nos trataron bien, este hospital que no hizo este examen, esta clínica. Nos enojamos con los familiares. ¿Por qué si estaban ahí y no los llevaron enseguida a otra clínica? Y culpamos a los familiares y culpamos incluso a los recursos económicos. Si hubiese tenido más dinero, le hubiese llevado a otro hospital y no hubiese muerto. Y por último, pues, nos enojamos con Dios. Dios, ¿dónde estuviste? ¿Por qué permites esto? Bueno, hermanos, claro, son reacciones que nosotros tenemos, pero espero que después lo analicemos y entendamos que todo está dentro del plan de Dios. Usted va a decir que es raro. Que Dios es, que permite todo esto. Bueno, Dios tiene planes perfectos en nuestras vidas. Y esto, hermanos, cuando uno se dice a una persona que esté en estas condiciones, no lo va a recibir el consejo. Cuando se le dice, bueno, es que llegó el momento, es que Dios tenía no digamos esto por un acaso en esos momentos, porque nadie lo acepta. Esto es difícil. Hoy que estamos, como decir fríamente, podemos un poco asimilar, y espero que usted lo entienda, esta es esta verdad del Señor. Porque sí es complicado como seres humanos poderlo asimilar todo esto. Y por eso este dirigente judío no le importó interrumpir, no le importó nada, porque su aflicción era tal, durísima. Pero hay un detalle de este judío. ¿Qué es lo que pasó? ¿A dónde acudió?
a Cristo. Esto es lo que me llama la atención, ¿no? En medio del dolor, de la aflicción, de toda quizás esa negación, ese enojo, él no dudó en ir a los pies de Cristo y arrodillarse y decir: Jesús, mi hija murió y quiero que vayas ahorita porque tú le vas a resucitar. Qué fe de este hombre, ¿no? Y es interesante que Jesús dice: vamos. O sea, observemos todo esto, ¿no? En medio de esto está la fe. ¿Qué es lo que nos muestra Jesús o nos quiere mostrar con esta escena de este hombre perdiendo a su hija, ¿no? El Señor nos va a mostrar que sí, Él tiene todo el poder para levantar a los muertos. Y de hecho, pues hay otro personaje que también lo resucitó, a su amigo Lázaro. También conocemos, eso está, por ejemplo, acá en Juan capítulo 11, solamente quiero leer estos versículos que son muy conocidos. En ese momento que estaban ahí también de dolor, de tristeza, Jesús dice a sus familiares en el Evangelio de Juan 11, dice: entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Este hombre es una muestra de un hombre de fe, que creía en Jesús y que Él tenía el poder para resucitar muertos. Y claro, al final vamos a ver que así lo hizo. Pero para nosotros hoy, voy a hablar también al final, la fe que genera en nosotros es que el Señor Jesús nos va a dar vida, aun cuando nos llegue la muerte, pues el cuerpo se va a ir a la tierra, pero Jesús nos va a levantar, nos va a resucitar, nos va a dar una vida nueva, con cuerpos gloriosos, dice la palabra, y nos va a levantar a su gloria. Pues bien, este es un cuadro ya de lo que está haciendo Jesús con este hombre, este dirigente judío que tenía mucha fe. ¿Sí? Lo que Jesús nos enseña con claridad, la realidad de esta vida. ¿Sí? De dónde estamos y lo que Él puede hacer con su glorioso y bendito evangelio, sus buenas noticias, cuando nosotros ponemos fe. Bien, esto un poco hablando de lo que es la muerte. Pero hay otra aflicción. En medio también de esta situación es la enfermedad, la aflicción por la enfermedad. Porque vemos a esta mujer que llegó ahí, dice, imagínense, este hombre, bueno, la gente, había multitud que estaba escuchando a Jesús. Este hombre interrumpe, bueno, ya todos están diciendo qué es lo que pasa. Todos se desconcentraron de la enseñanza de Jesús. De pronto se concentraron en este hombre. Y Jesús ya está yendo a la casa de este hombre donde su hija estaba muerta. Y en esa multitud, ¿qué es lo que dice? En esto una mujer que hacía 12 años. En medio de la multitud está una mujer. Una mujer que por 12 años, dice, padecía de hemorragias y se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Bueno, como que abrió paso y quería acercarse a Jesús. Decía, si solo le toco el manto, sé que voy a ser sana. El dolor que ya tenía de su enfermedad por 12 años. Y acude a Jesús. Y en el versículo 22 dice, Jesús se dio vuelta. Claro, se dio cuenta de que alguien le tocó. Y claro, era raro. En los otros evangelios dice, bueno, y dice, ¿quién me tocó? Los discípulos, pero como si hay tanta gente. No, dice, alguien. Exacto. Alguien, porque salió poder de mí. Algo, porque tocó con fe. Se acercó a Jesús. Y por eso Jesús se da vuelta. Dice aquí, Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo, ánimo, hija. Ánimo, hija. Esto es lo que me encanta, ¿no? Tu fe te ha sanado. 12 años padeciendo aflicción. 12 años de tragedia, de dolor, quizá de crisis en todo sentido. Pues ahora está sana. Tu fe te ha sanado y la mujer quedó sana en aquel momento. Bueno, hermanos, ¿qué es la enfermedad? Les confieso que luché bastante con respecto a este tema y tratando de entender y analizar, Señor, muéstrame qué es lo qué hay detrás de la enfermedad. ¿Por qué y para qué, Señor, tú pones enfermedad? En cristianos y no cristianos. La enfermedad está ahí, como al acecho.
Y me hice muchas preguntas, interrogantes, orando, analizando, Señor, bueno, la enfermedad. Y llegué a una pregunta. Señor, ¿habrá una bendición detrás de la enfermedad? ¿Es que acaso tú quieres bendecir con una enfermedad? Qué raro esta pregunta, ¿no? Qué raro decirle, Señor, ¿acaso tú pones la enfermedad para bendecir? Y bueno, la respuesta lo voy a dar ahora en algunos pasajes. El sufrimiento, la aflicción en la enfermedad. La aflicción en la enfermedad ablanda el corazón para obedecer la palabra de Dios. ¿Qué les parece esto? Y no lo digo yo, sino que está aquí escrito en este Salmo 119, 67. Aquí el salmista dice, antes de sufrir. Bueno, antes de sufrir, o sea, parece que sí tuvo un sufrimiento, una aflicción. Dice, antes de sufrir anduve descarriado. Antes que me pongas la enfermedad, lo que sea, pues yo estaba totalmente descarriado, en otras palabras, ¿no? Dice el salmista. Pero ahora que tú me hiciste sufrir con esta enfermedad, bueno, lo estoy poniendo aquí enfermedad, dice, pero ahora obedezco, ¿qué? Tu palabra. ¿Acaso el Señor no quiere esto? ¿No es su voluntad que obedezcamos su palabra? Lo más importante es la obediencia a la palabra. Pues bien, parece que muchas veces el Señor tiene que hacer algo. Y según la Escritura dice, bueno, te voy a poner una enfermedad. Y ojo, cuidado, esta no es siempre la regla, ¿no? Por un acaso. No siempre la regla, pero aquí estamos viendo que en este caso, pues está poniendo algo, una enfermedad, para que nuestro corazón reaccione a la obediencia a la palabra. ¿Sí? Interesante esto, ¿no? Pero también podemos ver aquí, la aflicción también abre el corazón para estar dispuestos a aprender la palabra de Dios. Parece que ahí es donde de pronto en medio de la enfermedad, como que nuestro corazón o el Señor obra en el corazón. ¿Para qué? Para tener una mejor disposición a aprender más la palabra de Dios, porque esa también es la voluntad de Dios. Que aprendamos, que nos llenemos nuestro corazón, nuestro ser de su palabra. Y en el mismo Salmo 119 nos dice esto, ¿no? En el versículo 71 también dice, me hizo bien haber sido afligido. ¿Qué les parece esto? En otras palabras, hablando de la enfermedad, me hizo bien, Señor, que me des una enfermedad. Qué raro. Me hizo bien haber sido afligido. ¿Por qué? Porque así llegué a conocer tus decretos. Porque solamente así llegué a entender tu voluntad. Si solamente así llegué a abrir tu palabra. Porque si no, pues nunca le hubiese abierto la palabra. Así lo entiendo, ¿no? La aflicción de la enfermedad, del dolor, abre el corazón para estar dispuestos a aprender la palabra. Cosas que para nosotros humanamente bien raras, pero para el Señor es perfecto. Es perfecto. Y yo puedo dar un poco testimonio de todo esto, hermanos. Es que yo he visitado muchos enfermos. He orado por muchos enfermos. Unos se han sanado, otros no se han sanado, y ahí queda la interrogante. Yo estaba pensando todo en todo lo que he hecho, en todas las oraciones, en todas las visitas, en las casas, en los hospitales, a los enfermos que he podido llegar. Bueno, sí he visto la reacción en muchos de esta manera. Sí es una evidencia, sí me confirma, en otras palabras. No en todo, pero en muchos casos sí me confirma. Entonces digo, Señor, pues bien, tienes razón. Así es. Hay otra situación más acá, en medio de la enfermedad. La aflicción toca el corazón para ser más compasivos. Y hay un texto ahí que está en 2 Corintios 1, 3 al 4. No está en la pantalla, pero déjenme leerlo estos dos versículos rápidamente. Pablo escribe, dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren. Da la razón. El Señor, entonces la aflicción toca el corazón para ser más compasivos. Hermanos,
Estuve analizando como esta semana y justo estos días hablaba con mi esposa. Bueno, hablando de la vida, hablando de los años y claro, mi edad va avanzando y parece que los años dorados me están pisando ya. Y ahí luchando. Pero por otro lado, ¿qué de la salud? Y yo le decía a mi esposa, analizando un poco esto, digo, bueno, llegué hace unos años atrás a los 50 y digo, doy gracias al Señor, porque en verdad no ha habido una enfermedad grave, leves nada más, ¿no? Enfermedades, un dolor de cabeza, hasta una aspirina, chao. Bueno, por 50 años, qué bueno, que yo daba gracias al Señor. Pero ¿qué pasó después de los 50 años, hace unos años atrás? Un dolor de la barriga, del estómago, que cuántas veces lo tenía y de un agua por ahí, después pasaba, ya, y de pronto pues ese día pasé con ese dolor y ya llegó la noche, entonces mi esposa dice, creo que toca ir al hospital. No, pues digo, sí, un agua nomás creo que es suficiente. No, dice mi esposa, tenemos que ir, vamos al hospital a ver qué dicen. Es raro esto. Yo digo, si es un solo dolor de barriga. Fuimos al hospital por emergencia, ya llego y me hacen exámenes. Dice, ¿sabe qué? Usted no va a salir de aquí porque en 2 horas tenemos que hacer una cirugía. Está con el apéndice que ya está casi pasado. Esto está muy peligroso. Así que tiene que quedarse. Pero Señor, y mañana tengo que predicar. Sí tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No, bueno, yo pensaba muchas cosas, ¿no? Bueno, entonces ahí en el hospital, y era mi primera experiencia en un hospital. Nunca había estado así. Ahora, no solo esto, bueno, ya es la cirugía, después ya ahí para la recuperación, todo esto. Bueno, mi mente, pero después entendí que el Señor me estaba enseñando a ser más compasivo con los que están en los hospitales. Y no solo esto, saben que antes de entrar a un hospital por toda mi vida, en esos 50 años, yo decía, ¿cómo será la comida del hospital? Yo nunca he de comer esa comida. Yo veía a los enfermos comiendo y decía, qué cosas, no, un poco raro y hasta orgulloso, ¿no? Pero esa era mi personalidad, que ¿cómo se puede comer una comida en el hospital? Y bueno, me llegó el turno. Así que el Señor creo que puso un apetito voraz que anhelaba que llegue la comida. Con el reloj, sí, ¿qué horas? Ya 5 para las 12. Y tenía mucha hambre, ¿no? Y anhelaba y agradecía al Señor por la comida del hospital. Y hasta veía si al vecino le sobraba. Bueno, no. Para quitarle. Bueno, fue una buena lección que el Señor me puso ahí. Pero después entendí esto, ¿no? Es esto. La aflicción toca el corazón para ser más compasivo. Y sí que me ayudó eso. Y tal vez no sé qué más me va a poner el Señor. Tal vez sí tengo que aprender más cosas. Pero muchas veces parece que el Señor nos enseña a través de la enfermedad. Así lo estoy entendiendo esto, ¿no? Porque también la aflicción fortalece el corazón para madurez. Santiago 1, 2 al 4, sí, solo lo leo aquí, este pasaje. Hermanos míos, dice, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar con diversas pruebas. Las pruebas son enfermedades también. Dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor muchas veces con las pruebas y sobre todo con la enfermedad? Nos está llevando ¿hacia dónde? Hacia la madurez. Es el camino del Señor, es el plan de Dios. ¿Cómo podemos cambiar esto? Entonces, por eso les dije, yo luché mucho y tratar de entender, Señor, muéstrame un poco más, con más profundidad todo esto. ¿Qué hay detrás de la enfermedad? ¿Por qué pones estas cosas? Porque Él es el que pone y asimismo Él quita. Es interesante, ¿no? Después de que hemos aprendido la lección y después nos quita.
Y ven, después ya pasó esto de la cirugía, todo esto, y bien, aquí estoy, gracias a Dios, esperando lo que venga. No sé más va a poner el Señor. La aflicción entonces fortalece el corazón para madurez, pero también la aflicción de la enfermedad humilla el corazón para no ser soberbios. ¿Cómo es esto? ¿Saben que el mismo apóstol Pablo estaba cayendo en la soberbia, en el orgullo? ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Usted seguro que conoce. Le puso el famoso aguijón en la carne. Este aguijón en la carne que nos menciona aquí en 2 de Corintios capítulo 12, es una enfermedad que Dios le puso a Pablo, al gran apóstol Pablo. Y miren, el mismo apóstol escribe, ¿no? Dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones. Claro, el Señor le mostró tantas cosas y Pablo parece que estaba con esto haciéndose presumido, orgulloso. Dice, una espina me fue clavada en el cuerpo, esa es la enfermedad, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Bueno, el Señor viéndole a Pablito, ¿no? Te he dado a conocer tantas cosas y tú pues estás haciendo presumido. ¿Qué presumido este Pablo? Para que deje de ser presumido y sea humilde, como es mi propósito, dice el Señor, pues le voy a poner este aguijón en la carne. Tenga la enfermedad. Y Pablo lo reconoce, ¿no? Entonces, por eso lo puse, la aflicción de la enfermedad manifiesta la debilidad del corazón del corazón para no ser soberbios. Porque el Señor quiere que sus hijos seamos humildes, practiquemos la humildad, la honestidad, la fidelidad. Ese es el propósito de Dios. Y a veces tiene que poner, no siempre, no, por eso digo, no es la regla. Puede ser sí y no, pero es el obrar del Señor. Una más, la aflicción también manifiesta la debilidad del corazón para tener un encuentro con Cristo. El mismo apóstol Pablo parece que se estaba volviendo presumido y dando halago solamente a lo que él era y olvidándose de Cristo. Así pasa muchas veces con los cristianos, ¿no? El Señor hace todo y de pronto nos volvemos presumidos y nos olvidamos lo esencial o la esencia que es Cristo en nuestras vidas. Y parece que a Pablo también le estaba pasando esto, ¿no? En el mismo capítulo 12, en el verso 9, dice, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, dice Pablo, ¿no? ¿Para qué? Para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Ahora entiendo, dice Pablo. Ahora entiendo. Pero ¿cuándo entendió? Después del aguijón, después de la enfermedad. Porque dice, ahora entiendo, dice que gustosamente haré más alarde de mis debilidades, o sea, lo que me pongas, porque, o para qué, para que sobre mí permanezca tu poder, le dice a Cristo. Qué buena manera de ver las cosas, ¿no? Ante una enfermedad. Así lo estaba viendo el apóstol Pablo. Y una más. Bueno, hermanos, yo tenía muchísimo acá, pero decía, ¿qué pongo? Bueno, es que salió mucho en la Biblia acerca de las enfermedades. Y puse aquí, la aflicción pone en el corazón el deseo de buscar las riquezas eternas. El mismo Pablo lo dijo en Romanos 8:18. De hecho, considero que en nada, ojo, que en nada se compara los sufrimientos actuales, sufrimientos de enfermedad, lo que sea, con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Bueno, en medio de la enfermedad, la aflicción de Pablo, ahora dice, bueno, más bien tengo que concentrarme en Cristo y sobre todo en el día glorioso, cuando Dios me lleve a su presencia. Y cuando le empieza a meditar y a ver ese día glorioso, ve la enfermedad y dice, si la enfermedad no ha sido nada, en comparación al día glorioso. Las aflicciones pues han sido muy llevaderas. Más bien, Señor, gracias por esto porque me mostró mi destino eterno. Interesante, ¿no? Entonces, hermanos, aquí la pregunta, ¿no? O primero una reflexión. Pablo nos dice en la palabra que demos gracias en todo.
No sé usted cuántas veces ha agradecido por la enfermedad cuando ha estado enfermo. Señor, te doy gracias porque estoy enfermo. Qué raro esto, ¿no? Pero el Señor nos manda que oremos así. Más bien nuestra oración, Señor, ya sáname rápido, ya quiero ya salir corriendo, ya no aguanto más, ya no soporto, Señor, ayúdame. Está bien orar por esto, ¿no? Pero, ¿cuándo oramos, Señor? Gracias por la enfermedad. Pablo nos está mostrando aquí, de alguna forma, gratitud ya. Dice, claro, de hecho, dice, considero que en nada se compara a los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Gracias, Señor, por haberme mostrado. Gracias porque me enfermaste. Si no, no podía haber esto. Así lo entiendo, ¿no? Dar gracias a Dios. Pero tenemos que saber el contexto de todo esto. Señor, ya, claro, ahora entiendo por qué tú pusiste esta enfermedad. Y sé que tú mismo me puedes quitar. La fe. ¿Sí? La fe. Y quería compartir una historia que es, sí, para mí muy triste. Esa es de la vida real, muy cercana. Esto, sí, estaba ahí con personas que conozco. ¿Y qué pasó? Una historia media trágica, ¿no? El papá tiene, digamos, dos esposos, tienen sus hijos. Y un hijo, claro, un hijo ya estaba un poquito más grande, el otro pequeño. Y el pequeño ahí... mientras él está sacando su carro del garage y no se da cuenta que el niño está atrás, él da retro y lo mata al hijo pequeño. Ahora la reacción del papá. En medio del dolor, del sufrimiento, de la aflicción, la culpabilidad. Y ahora piensa un momento en la esposa. ¿Pero qué hiciste? En medio del dolor, su hijo está muerto y ahora tiene conflictos con su esposo. Claro, exacto. O sea, esto, hermanos, lo viví muy cerca, ¿no? Y ahora, el hijo también más grande empieza a analizar las cosas y empieza a generar un resentimiento contra el papá porque le mató al hermano, como niño, ¿no? Y va creciendo con todo esto. Crece un poco más este niño y estaba mal, ya de adolescente y todo, con su padre resentido. Su corazón estaba mal. Y ahora enferma este niño, muy grave. Y ahora en el hospital, clínicas y todo, y ahora el papá, 24 horas con su hijo, 7 días a la semana, ahí con su hijo, atendiendo y todo. Y después se da cuenta su hijo que su papá le ama. Pero él entendió por medio de la enfermedad. Y pudo perdonar a su hijo. Y pudo, desarrollar una vida diferente. Pero lo lamentable de esta historia, no sé, es cuento porque digo el Señor, qué cosa, Señor, ¿cómo manejas nuestras vidas? Pasa un tiempo y el papá ya se arregló las cosas, sale el papá al trabajo en una moto y cruza una calle, le pasa el carro y se muere. Ahora se muere el papá. El hijo ya estaba bien con el papá, la esposa también. Bueno, uno se pregunta, ¿qué pasa? Y tal vez podemos cuestionar al Señor, ¿no? Pero hermanos, si no entendemos esto, cómo el Señor obra en nuestras vidas, nosotros vamos a terminar con nuestras vidas amargadas, con resentimiento y sobre todo distanciados y alejados de Dios. Esa es la otra cara de la moneda, de la vida, que no queremos, pero que sí es real. ¿Sí ven? Y claro, por último, hermanos, aquí entra lo importante en este texto, ¿no? El poder de Jesús. El versículo 23 al 26 dice, cuando Jesús entró en la casa del dirigente y vio a los flautistas y el alboroto de la gente, sería más o menos para nosotros en el velorio, ahí están la gente acompañando, y llega Jesús en ese momento, y el 24 les dijo, váyanse
dice el Señor, ¿no? La niña no está muerta, sino dormida. ¿Cuál fue la reacción de la gente? Dice que empezaron a burlarse de él. ¿Este quién es? Sí, no se da cuenta que la niña está muerta. Y empiezan a burlarse, a criticar. ¿A quién? A Jesús, a Dios. El versículo 25 dice, y cuando se les hizo salir, entró él, tomó de la mano a la niña y ésta se levantó. Ya. El Señor resucitó a esta chica. La noticia se divulgó por toda aquella región. Claro, es que no era cosa pequeña. La gente que estaba criticando a Jesús, la gente que decía, este está loco, ¿qué es lo que está diciendo? Y todos se burlaban, pues ahora, después del milagro que acaban de ver, ahora esta gente divulgaba el poder de Cristo. Mostraba quién es Jesús. Hermanos, en medio de esto, ¿qué estaba? La fe de este judío y la fe de esta mujer. En el versículo 18, lo que vimos, cómo fue esta escena de este hombre judío, se arrodilló delante de él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. La fe que tenía este hombre era extraordinaria en Jesús. Él sabía que Él era el Todopoderoso y que Él, si ponía su mano, su hija iba a resucitar. Y en cuanto a la mujer, el versículo 22, de igual manera nos muestra que se acercó por detrás, tocó el manto. Y Jesús dice que se dio vuelta y le dijo, ánimo mujer, tu fe te ha sanado. 2 milagros por medio de la fe. Ahora, hermanos, para nosotros sí puede suceder estas cosas. Que el Señor puede nuevamente devolver la salud, de dar sanidad e incluso levantar muertos. Eso está vigente hasta ahora. Hay una cosa más que nos detalla ahora para nosotros, que ya lo entendemos por medio del sacrificio de Jesús, su muerte, su resurrección. Ahora entendemos que Jesús no es cualquier cosa. Jesús es Dios y es el Todopoderoso. El que dio la vida en la cruz por nosotros. Y Él dijo que a todo aquel que tenga la fe y crea en lo que Él hizo, no va a morir, sino que va a vivir. Y nos ofrece vida eterna. Nos ofrece vida eterna. Entonces, pero el punto aquí, en medio de todo este que he comentado, de lo que es la muerte, de lo que es la enfermedad, en medio de todo esto, hermanos, lo que el Señor lo apunta es a la fe que usted y yo tenemos. Con la fe, como dice la Escritura, se puede mover montañas. Los muertos se van a levantar, los enfermos se van a sanar. Ese es el poder de Dios. Pero lo más grandioso es que no solo los muertos que un día estábamos ahí separados de Dios iban a quedar ahí, sino que por el poder de Dios vamos a ser levantados, resucitados y entraremos a su gloria. Esto es lo más sorprendente. Esto de lo que hizo con este hombre y esta mujer es algo puntual para todas las cosas grandes que Dios nos iba a mostrar. Y repito, lo grandioso es la salvación que Él nos ofrece. Y si hablamos de salvación y de sanidad, si queremos escuchar un poco de la sanidad, ¿saben qué es lo que ha sanado en el hombre y la mujer que tiene fe? Además de haber recibido la salvación, la sanidad de la mente. Porque nuestra mente, antes de tener a Cristo, estaba enferma. Y hace rato nomás en el Obrero Fiel hablábamos un poco y yo decía, disculpa, si lo de aquí, una mente podrida, una mente llena de basura. Eso era lo que éramos nosotros, enfermos espiritualmente, muertos, llenos de pecado en nuestro ser. Y viene Jesús y por la fe nos da salvación y sana nuestra mente. Qué tremendo esto, ¿no? Y nos hace nuevas criaturas. Por eso Pablo dijo, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, aquí todo es hecho nuevo. Eso es lo que hace el Señor. Esa es la sanidad que nos ofrece para todo aquel que tiene fe. La fe es creer en Él, arrepentirse de que somos pecados y pedir perdón y
recibir la salvación que Él nos ofrece, entregando nuestra vida a Jesús, reconociéndolo como Señor y Salvador. Él nos da salvación y sanidad a nuestro ser. ¿No es un milagro esto? Para mí es lo más grandioso. Tener un corazón regenerado, sano y con una esperanza viva de la vida eterna. Eso es lo que hasta hoy el Señor Jesús está haciendo. A más de levantar enfermos y levantar muertos. Pero espero que haya captado y entendido el porqué. La muerte y sobre todo la enfermedad en ciertos casos. ¿Sí? Insisto en esto. Entonces, hermanos, puedo concluir de esta forma diciendo que el dolor y la aflicción por las pruebas son muy duras y difíciles. Así es, lo reconozco. Pero necesarias en qué? En la obra que se pasó, en la obra que lleva a cabo el Señor en la vida de cada uno de nosotros. En estos momentos de aflicción es muy importante la fe auténtica, la cual genera fortaleza. La fe genera fortaleza, alivio, genera esperanza, genera refugio, genera gozo. Y muchas veces, lo he puesto aquí, sanidad. Muchas veces, porque no siempre. Pero lo demás, sí. Sí, y el Señor sabe el porqué de todo esto. Pero sí les aseguro, y esa es mi convicción, y dice la Biblia, que sí, si ponemos nuestra fe, eso sí es un sí rotundo, 100%, de que si ponemos la fe, somos salvos. Y llegamos a ser sus hijos e hijas, y tenemos la vida eterna. Somos salvos por medio de la fe.